tenemos que dar buen testimonio. La cuestión es que me empieza a hablar y me empieza a decir, no, que esto, no, que lo otro, que los cristianos, que decía que era cristiano. Dice que un día llegaron unos pastores, escucha, pastores, y que llegaron y le dijeron que querían hacer una iglesia y también querían hacer como en su casa un servicio y que la gente invitara amigos, vecinos, para que, como una casa de paz, ¿no? Y que entonces estuvieran ahí y le dieran la palabra, y de repente están hablando de eso, el esposo y la esposa, y de repente empieza, y salió un tema, no me acuerdo de qué, me dice ella, pero la cuestión es que ellos dicen, empiezan a discutir entre ellos, se empiezan a pelear, dice, la mujer se va, cierra la puerta fuerte de mi casa, dice, y se va enojada, todo eso, así dice. ¿Qué testimonio? Llegamos a hablar la palabra de Dios y el testimonio habla otra cosa. ¿Te imaginas tú? Imagínate esa escena. Entonces ella dice, y entonces yo por eso mucho, dice, he perdido la fe y no he creído, por eso yo no me congrego y eso y lo otro. Pero bueno, yo le empecé a hablar la palabra de Dios, la cuestión es que el Espíritu Santo la toca y ella se empieza a quebrantar. Y cuando se está quebrantando, bueno, esa es la oportunidad que sabe que la palabra de Dios le está entrando. Entonces tú le predicas y yo sé que ella estaba recibiendo todo lo que el Señor estaba hablando en ese momento. La cuestión es que esta semana estaba yo trabajando con ella y de repente hay otro muchacho también que nos está entrenando, bueno, más a mí porque ella ya sabe, me estaba entrenando a mí cómo hacer las cosas, cómo prender la máquina, cómo trabajar con los productos y todo. Y entonces el muchacho empieza a hablar cosas malas, cosas obscenas, ¿verdad? Cosas que no palabra de Dios, créanme. Entonces empieza a hablar y eso y lo otro, un hombre, ¿no? Y empieza a decir cosas de las mujeres y que no sé qué, y eso. Y él me queda viendo así, y yo sigo trabajando, ¿no? Y él está hablando y me queda viendo, yo lo estoy viendo de reojo para ver qué él hace, ¿no? Y cosas. Y entonces empieza a hablar con la señora y dice, ¿y este qué? ¿No habla español o lo que? Dice que no se ríe de lo que yo estoy diciendo, porque empezó a decir cosas así como para que, ¿cómo te digo? Obscenidades, para que uno se ría, ¿no? Y entonces, ¿y este qué? ¿No habla español? Y entonces la señora le dijo, no, es que él es pastor, ¿sí? Yo no dije nada, me quedé callado. Entonces pues tampoco voy a ir y decirle, que no sé qué, y condenarlo, ¿no? Y me quedé callado. Entonces ella misma le dijo, no, que él es pastor y eso y lo otro. Ay, discúlpeme, dice el muchacho, yo no sabía que usted era pastor y eso. Ay, perdone, dice, discúlpeme, de verdad, dice, lo siento, que no sé qué. Y yo pensé que no hablaba español, dice, porque yo decía algo y usted dice, no se reía y eso y lo otro. Después yo me puse a pensar y dije, imagínate que yo me fuera reído o que yo fuera seguido el fueguito de él, qué testimonio yo estuviera dando a la señora y de a él. Pero yo sé que ahí la señora se dio cuenta a través del testimonio que yo soy una persona diferente, que yo no soy igual a los demás. Entonces así tenemos que tener nosotros cuidado con cada cosa donde caminemos o lo que hagamos, porque la gente está viendo. Yo sé que ella vio eso, es decir, mira, él no se está riendo, él es una persona seria, es una persona que no está ahí con juguetitos y juguetes, y él se da a respetar, y a la misma vez un verdadero cristiano que ama a Dios, porque no se deja caer por jueguitos. Mira qué tremendo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con todas esas cosas. La gente está viendo. Y yo sé que poquito a poquito el Señor se la va a ir ganando y la vamos a ver acá. Amén. Porque el testimonio habla más que 1000 palabras. Así que si yo fuera estado ahí burlándome, riéndome, no tuviera temor de Dios, porque fuera simplemente otro hipócrita y haría, ¿cómo te digo?, pisotearía la sangre de Cristo. No podemos pisotear la sangre de Cristo. O tememos a Dios o no tememos a Dios. Tenemos que tener reverencia. El temor a Dios es reverencia. Eso es temor a Dios. No es que Él va a estar con un látigo dándonos y ¡ay, Señor! Pégame o no me pegues. No. El temor a Dios es reverencia.
Quiero que me acompañes también ahí a Filipenses 2:12. Reverencia, ¿no? Ese es el temor a Dios. Un respeto. ¿Cómo te sentirías tú si un día alguien habla mal de alguien que tú amas, de alguien que tú respetas, de alguien que tú admiras? ¿Lo elogiarías a esa persona? ¿Le aplaudirías lo que está diciendo? ¿O te daría un celo? Filipenses 2:12 dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Qué tremendo, ¿no? Con temor. Tenemos algo tan precioso. Estamos viviendo una dispensación, en un tiempo, en una época en la cual la gracia de Dios se ha derramado sobre cada uno de nosotros. Es valioso, es precioso y lo tenemos que cuidar. Y hay un regalo maravilloso que Dios nos ha dado a través de esta gracia, y es la salvación. Pero muchos menosprecian ese regalo. Cuando tú tienes algo, Dios te da algo, o alguien te da algo, tú lo cuidas. Por ejemplo, si yo te doy, Cristian, a ti un iPad nuevo de paquete, pero se me olvidó comprarle el cover, y tú no tienes para comprarle el cover, lo andas pelado así, tú tienes cuidado de no romperlo, o de dónde lo pones, porque es algo valioso, es algo que te lo dieron, te lo regalaron, sí, pero tiene un valor y tiene un precio, y tú lo sabes cuál es, porque en internet está, porque en el Walmart o en el Kmart o donde sea, ahí tienen una etiqueta y dice el precio, ¿verdad? Entonces, igualmente la salvación fue un regalo de Dios, pero tiene un precio y tiene un valor, y es inmensamente grande, que no se compara nada, ni la mínima parte a lo que es el precio de la salvación. Con mucha más razón tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Ah? Amén. Cuando te estoy hablando del temor, te estoy hablando de la reverencia hacia Dios, del respeto hacia Dios, del celo hacia Dios, hacia las cosas divinas, hacia las cosas que son santas y puras. Cuando te estoy hablando del temor de Dios, te estoy hablando de que tenemos que sabernos comportar como cristianos, que tenemos que dar el buen testimonio a las personas que están allá afuera. Muchas veces entramos aquí, tenemos temor de Dios, pero cuando salimos afuera se nos olvidó el temor de Dios. Es como que anduviéramos una mochilita, la recogemos ahí cuando estamos en la puerta, entramos con la mochilita, pero cuando nos vamos la volvemos a dejar en la puerta. Eso no es temor a Dios. El temor a Dios es que te agarres esa mochilita que está allá en la puerta, entres con ella y salgas con ella a donde quiera que tú vayas. Esa mochilita se llama la cruz. Por eso el Señor dice: coge tu cruz y sígueme, o carga tu cruz y sígueme. Que la gente vea la cruz de Cristo en nosotros. Amén. Ayer el hermano Cristian estaba hablando acerca ¿de qué estaba hablando? A ver, no. A ver, ¿de qué estaba hablando? Estaba hablando de la pereza, ¿no? La pereza.
Cuando él llegó era un perezoso. Amén. Cuando yo llegué también era un perezoso. Y yo sé que cuando tú llegaste también eras un perezoso. Amén. Y voy a decir como Pablo, ¿y eso os ofende? Perdón, como Jesús. No Pablo, como Jesús. ¿Y eso os ofende? ¿También vosotros se queréis ir? Porque estaba hablando él acerca de que tenían que comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Beber y comer. Les estaba diciendo a los fariseos, todo aquel que quiera seguirme tiene que tomar mi pan, comer mi pan y tomar mi copa. Y los fariseos y los religiosos decían, wow, qué cosa tan dura es eso, lo que tú estás predicando. Es fuerte. ¿Cómo que que somos vampiros o qué? Y después se dice que poco a poco se fueron yendo, se fueron alejando, porque Dios les hablaba claro, les hablaba pelado, y Él no andaba con cuentos, si se quedaban o se iban, o si venían a la iglesia o no venían a la iglesia. Él no andaba con cuentos. Él les decía las cosas como eran. Él no tenía miedo ni temor de que si la gente se iba o se quedaba. Porque la gente que se quedaba, esa era la gente que verdaderamente Dios iba a contar con ellos. Qué tremendo, ¿no? Y le dice a los discípulos, a los apóstoles, ¿también ustedes se quieren ir? Tranquilo. Y de repente sale Pedro, como Pedro tenía un problema en la lengua, tú sabes. Él siempre tenía problemas, cada vez siempre era el primero que hablaba. Y Pedro dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Mira qué lindo eso, ¿no? Pedro ya había entendido que las palabras que Jesús hablaba, aunque fueran fuertes, provenían del Padre de las luces, del Dios Todopoderoso. Qué tremendo, ¿no? A veces hay palabras fuertes que Dios va a hablar en este ministerio. ¿Escuchar? Y que nos va a triturar. Pero ¿sabes qué? Es necesario muchas veces. Primeramente tritura al pastor, porque tú crees que no, que a mí no me tritura. Claro que sí. Yo te la vengo a decir porque yo ya pasé por la trituradora. ¿De verdad? Y después los trituran a ustedes. ¿Pero qué? Es necesario que pasemos por el fuego para que seamos probados y verdaderamente sepamos de qué estamos hechos. No seamos niños fluctuantes, o sea, niños cambiantes, que cambiemos. Hoy estoy en la iglesia y mañana no estoy en la iglesia. Hoy sirvo a Dios y mañana no sirvo a Dios. No se trata de eso. Se trata de tenerle temor, reverencia, respeto a las cosas de Dios. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Gloria a Dios. Amén. Proverbios 23:17. Proverbios 23:17. Amén. Estábamos hablando de que el hermano Cristian, sigan buscándolo mientras yo hablo, de que el hermano Cristian ayer habló de la pereza. Y él puso un ejemplo que está en Proverbios, si no me equivoco, capítulo 6, ¿verdad? De la hormiga. Amén. Y habla de la hormiga. Y le está hablando al perezoso. Mira tú cómo perezoso, cómo las hormigas trabajan, se esfuerzan. Y cuando él estaba hablando de eso, la palabra de Dios me tocó tanto y me ministró a mi vida. Y Dios nos habla de muchas formas y de muchas maneras. Le usó al hermano Cristian para traer esa palabra, para hacernos entender que no podemos ser perezosos, ni yo ni los que estamos aquí. Amén. Entonces, y él habló de la hormiga, y no era casualidad, sino era un propósito de Dios. Ayer yo estaba almorzando con mi esposa, y de repente estamos comiendo ahí en la mesa, y de repente vienen unas hormiguitas pequeñitas, así como la letra de la Biblia que tú tienes, pequeñita.
y las veo que están caminando así, que están cogiendo un arrocito del tamaño, pero que era como el triple, el doble de ella. Y la veo que la hormiguita agarra el arroz con los dientes, con lo que tiene, las pinzas. Y la quería jalar, pero no podía porque era muy grande, era el triple de ella. Y la veía que la jalaba hasta los piecitos se le levantaban de atrás. Y de repente viene mi esposa y ya había terminado, y viene con el Windex y viene con el Bounty y va a empezar a limpiar así. Yo dije, wow, llegó la exterminadora. Dios mío. Y va a limpiar. Y yo digo, espérate, tranquila. No, déjala tranquila ahí. Ok, solo voy a limpiar por acá en la orilla, en la orilla ahí. Y yo le digo, ven a ver, ven, chequeate. Mira estas hormigas, chiquititas así. Y yo, mira lo que voy a hacer, le voy a cortar porque eso es demasiado grande. Le voy a cortar la mitad. Ya, o sea, el pedazo de arroz en sí era el triple de ella. Lo corté a la mitad y le quedaba todavía grande, porque era unas cositas chiquitas así. Y lo corto a la mitad y se lo doy. Y ella empieza a cogerlo y empieza a agarrarlo y tampoco puede. Pero yo le digo, mira. Y de repente veo que la hormiga empieza a jalar, a empujar fuerte, así, a jalar fuerte, queriendo. Pero al principio estaba como, parece como picando, como comiendo, como cogiendo fuerza. Yo no sé qué estaba haciendo. La cuestión es que después de ese rato que estaba así, jugando con el arroz, ella empieza a agarrar y empieza a jalar. La cuestión es que ella empieza a mover el pedazo de arroz. Y yo digo, wow, ¿de dónde sacó tanta fuerza esta hormiga tan pequeña? Y jalaba. Pero eso me sorprendió. La cuestión es que se la montó, yo no sé cómo hizo, pero la agarró así y de repente corría como 2 pasos y se caía. Y de repente volví a levantar y se lo lleva 2 pasos y volví a caer. Pero ahí se la estaba llevando. Y ahí entonces me habló Dios. Por eso le digo que de muchas maneras habla Dios y de muchas formas. Y me dice, ¿sí ves esa hormiga?